La puerta de entrada de la cocaína a Europa, así es como se conoce frecuentemente el puerto de Amberes, en Bélgica. Es el segundo mayor puerto de Europa y por él pasan cada año millones de contenedores. Pero con el movimiento económico a gran escala, llega también la delincuencia organizada a gran escala. Y eso significa drogas, muchas drogas. En esta oficina de aduanas se analizan con rayos X cada día cientos de camiones para buscar productos ilegales, sobre todo estupefacientes. Pese a ello, en los últimos años Bélgica ha experimentado un enorme aumento del narcotráfico. Durante los últimos 5 años, aquí en Amberes hemos batido récords. El año pasado se incautaron 89 toneladas de cocaína en Amberes. Fue un año con números muy altos, pero aún así vemos que las cifras aumentan. Por cada tonelada incautada en el puerto, 9 escapan al control aduanero. El gobierno belga se toma en serio el problema y pretende combatirlo. Actualmente estamos en el proceso de contratar a 100 nuevos agentes de aduanas y estamos a punto de construir nuevos dispositivos para escanear directamente dentro de las terminales. Y nuestro objetivo es escanear el 100% de los contenedores de riesgo. Este aumento de la criminalidad ha provocado también un espectacular incremento de la violencia. El mes pasado, el ministro de Justicia de Bélgica fue víctima de un plan de secuestro frustrado relacionado con el crimen organizado en Países Bajos. Lo calificó de narcoterrorismo y se llegó a calificar a Bélgica de narcoestado. ¿Pero es así? No hay ninguna razón para definir a Bélgica como un narcoestado. Hay enormes diferencias con los verdaderos narcoestados, como México, por ejemplo. En Bélgica, la administración pública está en manos más limpias, por lo que se conocen muy pocos casos de funcionarios que hayan sido corrompidos por el crimen organizado. La experta añade que el récord de incautaciones de cocaína del año pasado en el puerto de Amberes casi equivale al consumo anual de toda la Unión Europea. Pero aún así, los precios no han aumentado. De hecho, el coste de la cocaína incluso ha disminuido en algunos casos, lo que demuestra que la droga sigue fluyendo sin problemas por Europa. Pese a la prohibición y persecución, este año ha habido un nuevo récord de incautaciones de cocaína en el puerto belga de Amberes. Según la policía belga, el año pasado intervinieron casi 110 toneladas de esta droga, lo que supone un aumento significativo respecto a los 12 meses anteriores. Por primera vez, las autoridades belgas y neerlandesas decidieron publicar conjuntamente sus cifras anuales. Las incautaciones de cocaína en Amberes en 2022 pasaron de casi 90 toneladas a 110, mientras que en Rotterdam la tendencia fue a la baja, pasando de 70 a 52,5 toneladas. Pero las autoridades de ambos países siguen alarmadas por la cantidad de drogas ilegales que se introducen en Europa a través de buques portacontenedores. Las bandas que trafican a ambos lados del Atlántico crecen en tamaño y velocidad de expansión en respuesta a una imparable y creciente demanda de los consumidores. El puerto de Amberes se ha convertido en el principal punto de entrada de la cocaína en la Unión Europea, desplazando a España. Así se desprende del informe 2019 sobre el tráfico de drogas en la Unión Europea, presentado este martes en Bruselas. Hoy no es España el primer país en las incautaciones de cocaína, se ha tornado Bélgica. Eso es la ilustración de los cambios de las rutas, de la dinámica del mercado, y también se nota que aparte de los grandes puertos donde hay una llegada por containers de cocaína, también se usan puertos un poco más pequeños, algunos de estos también en España. Además de las nuevas vías de entrada, ha variado también el modelo de operar de las mafias, con cada vez más grupos de delincuencia organizada europeos activos en Latinoamérica. Y en la Unión Europea hoy se dan unos niveles de violencia asociada al tráfico de drogas y de corrupción que hace años no se daban. La irrupción de la violencia o en Amberes o en otras ciudades, los combates entre grupos criminales con granadas, por ejemplo, son cosas que hace 5 o 10 años no se veía en Europa. El informe pone de manifiesto que los europeos gastan al año unos 30.000 millones de euros en drogas ilegales. En primer lugar, el cannabis y seguido por la cocaína. Cerca de 4 millones de europeos de entre 15 y 64 años dicen haber usado cocaína en el último año.